Vamos a ver el problema que está planteado en pantalla. El problema dice de la siguiente manera: los datos mostrados a continuación representan las calificaciones semestrales en la materia de español para una muestra aleatoria de 12 alumnos de un colegio X, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando ver si en la calificación final para evaluarlos influye o no influye la calificación final obtenida en un examen. Y también queremos saber si influyen o no influyen el número de faltas acumuladas en el semestre. Entonces, pongámoslo a discusión. Para la calificación final de una materia, en este caso la materia de español, ¿influye la calificación que yo obtenga en el examen final? Sí. 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 Se pudiera pensar que es hasta obvio, ¿no? ¿Y de qué manera influye? ¿Directa o inversa? Directa. ¿Por qué? Pues usualmente el examen final tiene una gran ponderación. De acuerdo, pero cuando nosotros hablamos de directo, estamos hablando de la repercusión que tiene la variable de entrada con la variable de salida. Entonces, ¿por qué la relación entre un examen final y la calificación final de la materia tienen una relación directa? Los escucho. Porque si es alta la calificación del examen, es alta la calificación final. Y si es baja la calificación del examen, es baja la calificación final. Excelente, Itzel. Lo podemos suponer, ¿sale? Yo sé que Karime tenía la idea, que por eso lo mencionó, y lo podemos suponer. Podemos suponer que si es alta la calificación del examen final, es alta la calificación final de la materia, y viceversa. Ahora, estamos intentando saber si las faltas totales influyen o no en la calificación final, y si lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Las faltas influyen en la calificación final de la materia? Sí, y Sí. porque si no asististe, ¿cómo vas a aprender lo que dieron en clase? Ok, Elena dice que sí, y lo hace lo supone de esa forma. Ahora, ¿cómo influye? ¿Directa o inversamente? Inversa. Inversamente. ¿Por qué? Pues es al revés que la calificación. O sea, si tienes más faltas, menos calificación. Ok. Menos faltas, más calificación. Ok. Ahora, es bien importante dejar en claro lo siguiente. Lo estamos suponiendo. Estamos suponiendo que la calificación del examen va a influir de forma directa en la calificación de la materia. Estamos suponiendo que el número de faltas va a influir inversamente en la calificación final de la materia. ¿Cómo puedo eliminar la suposición? Con los datos. Con los datos. Yo voy a recopilar datos. Como ingeniero, yo no puedo suponer, necesito verificar. Y entonces ahí entra la recopilación de información, que es la que aparece en pantalla. Si gustan, le pueden tomar impresión de pantalla, es con los datos que vamos a trabajar. Y cada uno de los elementos que aparecen sobre cada renglón representa la información de un estudiante. Por ejemplo, el primer renglón representa la información del estudiante número 1. El estudiante obtuvo como calificación final en la materia 85 y ese estudiante sacó 65 en el examen final y tuvo una falta durante el semestre. El segundo estudiante, de hecho fue una duda que me preguntaron el día de ayer para las gráficas, ¿recuerdan? Para el diagrama de dispersión. El segundo estudiante sacó una calificación final de 74, perdón. Su calificación en el examen final fue de 50 y tuvo 7 faltas en todo el semestre. Y de forma sucesiva tenemos la información del resto de los estudiantes. Y existe la posibilidad, como preguntaban el día de ayer, de que uno de los dos datos coincidan con dos estudiantes diferentes. Por ejemplo, el estudiante número 2 y el estudiante número 12 tuvieron la misma calificación final. Sin embargo, el estudiante número 2 tuvo 50 en el examen final y el estudiante número 12 tuvo 55. El estudiante número 2 tuvo 7 faltas y el 12 4.
Es decir, son condiciones distintas que arrojan la misma respuesta en la variable de salida para los dos estudiantes. También tenemos la contraparte. Dos estudiantes que hayan sacado la misma calificación en el examen, pero tengan diferente calificación final. Por ejemplo, tengo al estudiante número 3 y al estudiante número 9. El número 3 sacó 76. El número 9 sacó 81. Y tienen condiciones distintas. Entonces, cada uno de ellos, ayer que lo mencionábamos en el problema de regresión lineal simple, va a estar representado por un punto en el plano. En el caso particular de este ejercicio, como estoy tomando en consideración 3 variables, pues entonces ya no va a ser un plano. Va a ser un punto, ¿dónde? En el espacio. Es un punto en el espacio. Es correcto. Y ya no vamos a buscar una recta como tal. Ahora lo que vamos a buscar es un plano. Hasta aquí. ¿Todo bien? Si alguien tiene dudas, lo escucho. ¿De qué se trata la problemática? A mí se me hace todo claro, profe. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Ahora, hay que tomar en consideración que para poder calcular los valores de los coeficientes beta 0, beta 1 y beta 2, que son los que yo necesito, pues necesito también al mismo tiempo, o requiero al mismo tiempo, hacer algunos cálculos que me permitan obtener el sistema matricial para poder obtener los valores de los coeficientes betas. Esos valores matriciales aparecen aquí. Tal vez el sistema matricial que aparece en pantalla se vea muy aparatoso. Sin embargo, es solo eso, se ve aparatoso. En realidad, los cálculos que tenemos que realizar son cálculos bastante simples. Por ejemplo, requiero el valor de n, es decir, requiero el valor del número de observaciones en mi problemática. Requiero también diferentes valores de sumas, ¿ya vieron? Y los diferentes valores de sumas involucran elementos muy sencillos. Por ejemplo, aquí me pide la suma de todos los elementos a quienes yo le llamé x1. Acá me pide la suma de todos los elementos a los que yo llamé x2. Acá la suma de todos los elementos a quien yo llamé y. Y esas mismas sumas se repiten en diferentes partes. Por ejemplo, la suma de los elementos de x se repite acá. La de x1, perdón. La suma de x2 se repite acá. También me pide, por ejemplo, que yo eleve al cuadrado al elemento al que yo le llamé x1 y ese cuadrado va a aparecer aquí. El cuadrado de x2 va a aparecer acá. Esta suma, por ejemplo, es la suma de la multiplicación entre las dos variables independientes, llamadas x1 y x2. Y esa suma aparece acá. Del lado derecho aparece la multiplicación de cada variable x por y. Y acá abajo aparece la multiplicación de cada variable x2, en este caso, por y. Teniendo en consideración esto, pues lo que vamos a hacer es construir la tabla. Empecemos por lo siguiente. Yo tengo 3 variables. La calificación de la materia, la calificación del examen y el número de faltas. La calificación final de la materia, ¿quién es? Es Y. Y tengo otras 2 variables. La calificación del examen y el número de faltas. ¿Cuál es x1 y cuál es x2? La realidad es que es indiferente. A esta yo le puedo llamar x1 y a esta yo le puedo llamar x2. Si lo quiero hacer al revés, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es quién es tu y. Y en este caso, esta es y. Puede aparecer en la columna que sea. De hecho, parece que no, pero cuando yo hago recopilación de información, esta es una de las partes medulares en un análisis de regresión. La identificación correcta y puntual de las variables. Ahora, ya que identifique quién es la variable y
y quiénes son las variables X, voy a proceder a realizar los cálculos necesarios. Por ejemplo, una vez calculados los resultados, lo que vamos a hacer es colocarlos dentro del sistema para darle forma al mismo. Por ejemplo, el primero de los elementos que yo requiero considerar es este que aparece en la esquina superior izquierda de la matriz. Este elemento está conformado por el valor de n multiplicado por beta 0. Recuerden que los valores de beta no los conozco. Son los que yo pretendo calcular con el sistema. El sistema de ecuaciones para el cálculo de los coeficientes va a quedar de la siguiente manera. El sistema de ecuaciones que debo resolver para encontrar los valores de los coeficientes beta 0, 1 y 2 es el que aparece en pantalla. Ahora, ¿qué datos requeríamos para conformar el arreglo matricial tomando como base las ecuaciones? Bueno, requería el valor de la suma de los valores de x1, ¿se acuerdan? Aquí le voy a decir suma. Y le voy a pedir que sume todos estos valores de aquí. Y ahí está, mira, 725. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes ya lo tengan. 725 es la suma de x1. Si me coloco en la esquina inferior derecha de la celda, va a repetirme la misma operación para las dos columnas que están hacia la derecha. ¿Qué valores requiero aquí? Bueno, requiero estos dos elevados al cuadrado. Lo voy a indicar así. Los voy a indicar al cuadrado. Y este lo voy a indicar al cuadrado. Para colocar esos cuadrados del lado derecho. Entonces, ¿cómo lo calculo? Potencia. Como quiero elevar el x1, selecciono el valor de esa celda, separo por una coma y le digo qué potencia quiero que lo eleve. Y ahí lo tengo. Arrastro. Con este voy a hacer exactamente lo mismo. Le digo, veamos si se jala la función de potencia. Sí, también se jaló, mira. La misma función de potencia se repite del lado derecho. Arrastramos. Y ahí quedó. ¿Qué otros valores requiero? Requiero, por ejemplo, el producto de x1 por x2. Y el producto de x1 por x2 va a quedarme x1 por x2. Esquina inferior derecha, doble clic y arrastro. ¿Qué otro valor requiero? Requiero x1 por y. Hago x1 por y. Y ahí lo tengo. Esquina inferior derecha, arrastro. x2 por y. Misma operación. x2 por y. Arrastro. Y aquí, para que me dé el valor de n, le voy a decir igual contar. Y que me cuente el número de celdas que están hacia abajo. Y son 12. Si yo aumento una más, va a contarme 13 y así de forma sucesiva. Ahora, aquí son puras sumas las que requiero, ¿cierto? Y ya me di cuenta que si arrastro hacia la derecha, pues va a repetirme las sumas. Todas coinciden, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cierto? Ahí está.
Conformo las ecuaciones. Lo voy a hacer de forma secuencial hacia la derecha, colocando los valores. ¿Cuáles fueron los valores que quedaron para conformar el sistema de ecuaciones? Bueno, aquí me quedó el 12, ¿verdad? Le voy a decir igual a este, 12. El segundo valor, los voy a dejar indicados por columna, perdón. Así los voy a... Va a quedarme esa celda. La tercera va a ser la de X2. Y la cuarta va a ser la de Y. Este valor se repite acá. El segundo elemento es X1 al cuadrado. Y el elemento que aparece aquí es X1 por X2. Y este de aquí es X1 por Y. X1 por Y. Con el tercero se repite este de acá, 43. Con el segundo se repite este de acá. Con el tercero es X2 al cuadrado. Y con este último es X2 por Y. Este que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el determinante principal del sistema. Determinante aparece con la función m de term. Y lo que vamos a hacer es señalar todas las celdas que corresponden a la matriz principal del sistema. Cierro y le digo Enter. Y listo. Ya se calculó el determinante del sistema. Una vez que calculamos el determinante principal del sistema, podemos hacer el cálculo de los demás. ¿Les parece? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a replicar los valores que pertenecen al determinante principal del sistema, el cual voy a señalar aquí. Ese corresponde al vector resultado. Y es este grupo de valores los que voy a reemplazar en cada una de las columnas correspondientes. Por ejemplo, para calcular el D sub 1, lo que voy a hacer es tomar el determinante principal del sistema, que es este, y aquí reemplazar la primera columna, el D sub 0, perdón. Para el D sub 0, voy a reemplazar los valores de la primera columna. Para el cálculo del D sub 0, reemplazo los valores de la primera columna. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a hacer que este va a ser igual al primer valor del vector resultado. Este va a ser igual al segundo. Y ese al tercero. Y vamos a repetir el mismo procedimiento para el cálculo del determinante principal. Es decir, le voy a decir igual a m de term, que es para calcular el determinante de la matriz. Voy a seleccionar la matriz. Y voy a obtener el valor del D sub 0, que es este que aparece aquí. Para el D sub 1, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a replicar los valores de la matriz principal. Y voy a reemplazar todos los elementos de la segunda columna. Los voy a reemplazar por el vector resultado. Le voy a decir igual al primer elemento, arrastro, y ya tengo el reemplazo. El cálculo del determinante de sub 1 se va a obtener con la misma función, m de term. Ahí está el segundo valor del determinante auxiliar. Replico los valores para el tercer determinante auxiliar. Ese va a llamarse D sub 2.
Hago el reemplazo. De la tercera columna por los elementos del vector resultado y ahora sí ahí lo tengo. Vamos a insertar algunos renglones para darle forma a los coeficientes. El coeficiente beta 0 se va a obtener dividiendo el de 0 entre el determinante principal. Sería este entre este. Y ahí lo tengo. Es justamente el valor que obtuvimos ahorita a mano. Para el beta 1 es el mismo procedimiento. Divido el determinante auxiliar entre el valor del determinante principal. Ahí lo tengo. Para el beta 2, misma historia. Determinante auxiliar de sub 2 entre el determinante principal del sistema. Ahí están los valores. Al construir la ecuación de regresión, ¿cómo nos quedaría? Con los valores mencionados, la ecuación de regresión queda de la siguiente manera. La estructura es igual a la Y pronosticada igual a beta 0 más beta 1 por X1 más beta 2 por X2. Sustituyendo los valores de los coeficientes que acabamos de obtener, la ecuación de regresión me quedaría así. Hasta aquí los escucho. ¿Dudas? Profe, yo no tengo una duda sobre el procedimiento, sino que ¿cómo identificar cuándo voy a utilizar este método? ¿Otra vez, hija? ¿Cómo identificar cuándo voy a utilizar este tipo de problema? El procedimiento. Ok, Elena pregunta cómo identificar cuándo utilizar este procedimiento. ¿Quién más tiene esa misma duda? Parece que nadie más. Bueno, si observas, hija, en el desarrollo de la problemática, ya tenemos dos procedimientos que hemos utilizado para calcular modelos de regresión. En el primero de ellos, nosotros utilizamos fórmulas para el cálculo de los coeficientes. Sin embargo, si tú recuerdas, en esa problemática nosotros teníamos solo dos variables. Por ejemplo, en el caso donde analizamos la problemática con el gerente de ventas y sus vendedores, nosotros teníamos dos variables, la variable llamada ventas anuales y la otra llamada años de experiencia. Entonces tenemos una variable dependiente, que son las ventas anuales, y una independiente. En el caso de esta problemática, ¿qué diferencia notas? Pues que hay más variables. Que hay más variables. En realidad, cuando tú vas a utilizar los modelos de regresión múltiple, es cuando en tu problemática tienes la presencia de más de una variable independiente. En este caso en particular, tú tienes dos variables independientes. Hay una variable dependiente
La variable dependiente es la calificación final de la materia. Ahora, nosotros queremos saber de qué factores cuantificables pudiera depender dicha variable. Determinamos que hay dos: la calificación en el examen y el número de faltas. Ahora, en lo particular, en esta problemática, para decidir la calificación final de un estudiante en una materia, ¿de cuántos factores o de cuántas variables, perdón, pudiera depender la calificación final de una materia? Los escucho. Además de estas dos, calificación en el examen y número de faltas, ¿de qué otros factores pudiera depender De tu las tareas. calificación final en una materia? De las tareas. ¿Perdón? De las tareas. De las tareas. Ok, pero ¿de qué manera las tomo en cuenta? Con un porcentaje. Como que se te escucha medio entrecortado, hijo. Con un porcentaje. ¿De qué manera tomo en cuenta las tareas? Bueno, las puedo tomar, por ejemplo, en cuenta considerando número de tareas entregadas. Y ahí es un aspecto cuantificable. Yo puedo registrar de un estudiante cuántas tareas entregó en un periodo escolar. Puedo cuantificar qué calificación promedio, por ejemplo, obtuvo en sus tareas. ¿De qué otros factores pudiera depender? Piénsenlo un poquito, de forma un poco más abierta. ¿De qué otros factores pudiera depender la calificación final de un estudiante? Del número de participaciones, profe. Del También. número de participaciones. Hablo en general, de todos los aspectos que pudiera depender. ¿Ustedes creen que la calificación final de un estudiante puede depender de qué tan bien o qué tan mal le caigas al profe? La neta. Anímense, los escucho. ¿Pudiera depender de eso? Sí, profe, digo que sí. Tú dices que sí. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar. Ok, está bien. Yo compro la idea de que es posible, que pudiera depender qué tan bien o qué tan mal le caigas al profe. Te la compro. ¿Cómo cuantifico eso? ¿Lo puedo cuantificar? No se puede. Probablemente si nos ponemos a asignarle valores y todo el asunto, tal vez, ¿no? Pero de nuevo, es un tema del que ya habíamos hablado en días pasados. Una variable cualitativa, tú la quieres convertir en cuantitativa. Y al hacer eso, pasa por tu criterio de decisión, porque eres tú quien le va a asignar un determinado peso o un determinado valor a una opinión. Vaya. Y en este caso la opinión es que también o que tan mal le caes al profe. Entonces, por eso las variables cualitativas son difíciles de cuantificar. Es posible que tu calificación final en la materia pueda depender de qué tan bien o qué tan mal le caigas al profe. Sin embargo, para efectos de los modelos de regresión lineal múltiple, ese aspecto lo voy a dejar un poquito de lado. ¿Por qué? Porque no lo puedo cuantificar. Y entonces voy a tomar en consideración qué aspectos sí puedo cuantificar. En este problema hay dos variables. Sin embargo, puede haber más. Y entonces, a partir de dos variables, tu problema ya es un problema de regresión lineal múltiple, o dejémoslo en regresión múltiple, y entonces ahí es donde entra este método, Elena, respondiendo la pregunta que nos había hecho. No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, fíjense en un aspecto bien interesante. Resulta que yo tengo dos variables independientes, las cuales están relacionadas con un determinado coeficiente. Por ejemplo, la variable independiente x1, a la cual yo le llamé así a la calificación del examen, ya tiene su coeficiente. Le corresponde el coeficiente beta 1. Y el valor de ese coeficiente tiene signo positivo. No significa que la relación entre las dos variables llamadas calificación final y calificación del examen es una relación de tipo directa. ¿Qué significa?
que mientras más calificación en el examen, más calificación final en la materia. Es una relación directa. Tiene signo positivo. La segunda variable resulta que arrojó signo positivo. La segunda variable es la relación que hay entre el número de faltas y la calificación final. Y como tiene signo positivo, es una relación también directa. ¿Qué significa? Que con base en los datos recopilados, mientras más faltas tenga el estudiante, mayor calificación final tiene. Mientras menos faltas tenga, menor calificación final tiene. Nosotros en un principio supusimos una relación inversa, que significa que mientras más faltas, menor calificación. Mientras menos faltas, mayor calificación. Eso fue lo que supusimos. Sin embargo, nosotros no podemos basarnos en supuestos. ¿En qué nos vamos a basar? En datos recopilados. Y resulta que con los datos recopilados, yo recopilé información de 12 estudiantes. Aquí están, mira, el número de faltas registradas de cada estudiante. Resulta que con los datos recopilados, la relación que se forma es una relación de tipo directa. No sé si me logro explicar hasta aquí. Profe, ¿y qué pasaría si uno de los coeficientes diera negativo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué creen que pasaría? Anímense. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si este valor me hubiera dado negativo? Negativo, positivo. Fíjense bien. Cada una de las variables que yo estoy tomando en consideración afecta de manera conjunta y de manera separada la variable de salida. Cuando yo encuentro el valor de un coeficiente, lo que significa es que estoy encontrando la relación que existe entre esta variable en particular y la variable de salida. X1 representa la calificación en el examen. X2 representa el número de faltas. Cuando yo encuentro el valor del coeficiente, lo que estoy diciendo de entrada con el signo positivo es que hay una relación directa entre esta variable y la variable de salida. Es decir, que la calificación final de una materia es afectada directamente por la calificación en el examen. Más calificación en el examen, más calificación final en la materia. Lo mismo ocurre con esta. Aquí el signo del coeficiente me dio positivo. Significa que la relación existente entre esta variable y la variable de salida, de manera separada, también es una relación positiva. Y relación positiva, habíamos explicado anteriormente que significa que mientras más valor tenga una variable, más valor va a tener la otra. Mientras menos valor tenga esta variable, menor valor va a tener la otra. La información recopilada contradice mi supuesto inicial con relación a la variable X2 y la variable de salida. Inicialmente yo había supuesto que mientras más falta el estudiante, menos calificación va a tener. Mientras menos falta el estudiante, mayor calificación va a tener. Eso fue lo que yo supuse. Sin embargo, los datos que yo recopilé me están diciendo lo contrario, mira. Los datos que yo recopilé me arrojan un coeficiente beta 2 positivo. Significa entonces que con base en los datos que yo recopilé, mi supuesto inicial no es cierto. Existe la posibilidad de que si yo recopilo otros 12 datos, este valor pueda cambiar. Sin embargo, con los 12 datos iniciales que yo recopilé, se obtiene lo que acaban de ver en la ecuación de regresión. Ahora, con base en lo que acabo de obtener, había un supuesto que yo tenía que resolver. El supuesto era el del inciso B. Me pide calcular la calificación final para un estudiante que sacó 60 en el examen final y que tuvo 4 faltas. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizando esta misma ecuación, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
para calcular la calificación final obtenida por ese estudiante, lo estoy indicando con 2 decimales por motivos didácticos nada más. La recomendación es que tomen la mayor cantidad de decimales posibles y eso lo podemos hacer con el Excel. Sin embargo, para ejemplificar el pronóstico que voy a calcular, voy a hacer el planteamiento me quedaría de esa forma. X1 representa la calificación en el examen. ¿Y qué calificación obtuvo en el examen? Obtuvo un 60. X2 representa el número de faltas. ¿Cuántas faltas tuvo? Tuvo 4 faltas. Con base en esa información podemos decir que la calificación final de ese estudiante va a ser ¿cuánto? 83.98 usando todos los decimales. Manuel dice que da 83.98 utilizando todos los decimales. Sí, me da igual. Bien. Considerando una calificación redondeada, según me lo pidan, mi calificación sería de 84 aproximadamente. Por supuesto, yo puedo hacer exactamente lo mismo utilizando el Excel, en donde voy a plantear los valores para X1, para X2, y aquí voy a colocar el pronóstico. Voy a colocar un valor para X1 y un valor para X2. ¿Y el pronóstico cómo lo calculo? Bueno, el pronóstico lo voy a obtener haciendo el desarrollo que acabo de plantear sobre el escritorio. Voy a hacer beta 0 más beta 1 por X1 más beta 2 por X2. ¿Cómo me quedaría eso? Pues eso va a ser igual a beta 0 más beta 1 por X1 más beta 2 por X2. Y así es como voy a calcular el pronóstico. Para un estudiante que haya obtenido una calificación de 60 y haya tenido 4 faltas, su calificación va a ser justamente la que ahorita me comentaron. Esto resolvería los 2 incisos planteados en la problemática. Construimos la ecuación de regresión correspondiente para el problema y ya calculamos también la calificación final para el estudiante que sacó 60. Uno de los elementos que calculamos en la regresión lineal simple fue el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión me ayuda a saber cómo están relacionadas las variables entre sí y me ayuda a conocer la relación visualmente. Resulta entonces que yo tengo lo siguiente. Como habíamos mencionado en los diagramas de dispersión presentados en la regresión lineal simple, las escalas pueden ser diferentes, si ustedes gustan. Esta puede estar de 5 en 5, esta de 10 en 10, esta de 2 en 2. Eso ya depende de cada quien al momento de graficar. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, colocan escalas diferentes, hay que tener en consideración que todo el eje debe estar escalado de forma similar. Cuando yo quiera representar sobre este plano, sobre este diagrama, va a ocurrir lo siguiente. Voy a irme con la calificación del primer estudiante. El primer estudiante obtuvo una calificación final de 85. En su examen sacó 65 y tuvo una falta. ¿Cómo represento eso aquí?
Para representarlo, voy a hacer lo siguiente. X1 fue 65. X1 con 65 va a quedar aquí. Aquí está el 65. X2 es una falta. Y como corre en Z, pues va a quedar justo aquí. Y tiene una calificación final de 85. Cada dos son 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Aproximadamente va a quedar aquí. Ese punto es un punto en el espacio. Recordar que son 3 dimensiones y va a representar al estudiante. Probemos con el segundo. Hay una calificación final de 74. En su examen sacó 50 y tuvo 7 faltas. 50, 7, 74. Vamos allá. Primero busco en X. Aquí está 50. $50 es el valor para X1. 7 es el valor para X2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está 7. Y la calificación final en la materia fue de 74. Buscando 74 van a ser 15, 30, 45, 60, 75. 74 queda ligeramente más abajo. Ese va a ser el punto que representa al estudiante número 2. Ahora, obviamente, pues esto a mí no me interesa que lo puedas aprender a mano, ¿no? Como tal. Esto yo lo estoy explicando para que se entienda la lógica de cómo se genera cada uno de los puntos que representan a las observaciones, en este caso a los estudiantes. ¿Va? Eventualmente, cuando nosotros podamos colocar todos los puntos dentro de la gráfica, lo que vamos a ver es algo como esto. Ahora, cuando analizamos los problemas de regresión lineal simple, sabemos que hay una línea de tendencia. ¿Qué es lo que hay aquí? De manera conjunta, la calificación final afectada por la calificación de un examen y el número de faltas, ¿qué es lo que generan? Si hablamos de regresión múltiple, lo que generan es un plano. De hecho, si nosotros lo analizamos de forma detenida, esto que aparece aquí es una ecuación que representa un plano en el espacio. Es el plano que mejor se ajusta a todos los puntos. Dicho de otra manera, a esta ecuación le corresponde este plano que aparece aquí. Este sería el diagrama de dispersión, el anterior. Ese sería el diagrama de dispersión de mi problema de regresión lineal múltiple. Y ese sería el plano que se obtiene con la ecuación de regresión. Una de las cosas interesantes que se manejan dentro de la regresión lineal múltiple es el hecho de que no solamente tengo un coeficiente de correlación simple, sino que además yo puedo tener en consideración el número de variables independientes involucradas en el problema para poder calcular un coeficiente que me dé un grado de exigencia un poco mayor. Y ahí es donde entra el que aparece en la parte inferior de la pantalla. Ese está indicado con un R subíndice A elevado al cuadrado.
Y la manera de indicarlo, la manera de nombrarlo, es que este va a ser un coeficiente, una vez despejado obviamente del valor cuadrático, un coeficiente de correlación ajustado. ¿Ajustado para qué o ajustado para quién? Bueno, ajustado a dos elementos muy importantes. Uno, el número de observaciones realizadas. Y dos, el número de variables independientes que yo estoy considerando para la problemática. Y esos dos elementos están involucrados dentro del modelo o dentro de la fórmula, como lo pueden ver en pantalla. Ahora, un detalle interesante que tenemos que mencionar es que el coeficiente de correlación ajustado se va a obtener a partir del coeficiente de correlación ordinario o el coeficiente de determinación ordinario. Es decir, requiere este valor previamente calculado y requiere de otros dos parámetros que son el número de observaciones realizadas en la problemática y, repito, el número de variables independientes tomadas en consideración en la misma. ¿Cómo voy a calcular los valores necesarios para el coeficiente de determinación y correlación simple u ordinario? Exactamente de la misma manera que lo hacía en los modelos de regresión lineal simple. Los valores son prácticamente los mismos y se obtienen utilizando la misma lógica. Y es la lógica que aparece en pantalla. Al mismo tiempo, una vez obtenidos los valores, pues podemos concluir que están directamente relacionados entre sí, como ya lo habíamos visto en los modelos de regresión lineal simple, donde la suma de cuadrados totales se puede obtener con la suma de cuadrados totales atribuibles al modelo de regresión y la suma de cuadrados relacionadas o atribuibles al error. La forma también de obtenerlos, una vez calculados los valores, es prácticamente la misma que veíamos en la regresión simple. Una vez dividiendo la suma de cuadrados relacionadas con el modelo de regresión entre los totales, obtenemos la raíz cuadrada de dicha división y eso nos va a dar el coeficiente de correlación. Ahora, hay un detalle que cambia con relación al cálculo del coeficiente de correlación. Como estoy tomando en consideración más de una variable independiente, existe la posibilidad de que la relación final pueda ser positiva o negativa en su conjunto. Para poder eliminar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando obtengamos el coeficiente de correlación, tomando en consideración todas las variables independientes de la problemática, lo vamos a dejar sin signo. Ese valor del coeficiente de correlación en regresión lineal múltiple lo dejamos sin signo. Sin embargo, nosotros podemos hacer un análisis, y lo vamos a hacer para efecto del problema, podemos hacer un análisis por separado de la relación que tiene cada variable independiente contra la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso del problema que acabamos de resolver, yo puedo hacer dos análisis. El primero de ellos es determinar cuál es la correlación conjunta de las dos variables, calificación en el examen, número de faltas, contra la calificación final en la materia. De manera conjunta puedo analizar cómo afectan las dos de manera simultánea a la variable de salida. Sin embargo, también puedo hacer un segundo análisis intentando determinar cómo afecta la calificación en el examen a la calificación final de forma separada. Cómo afecta la calificación en el examen a la calificación final y cómo afecta el número de faltas a la calificación final. Entonces, yo lo puedo analizar de dos maneras. Una, de forma conjunta para ambas variables. Y dos, de forma separada. ¿Cómo está relacionada cada variable contra la variable de salida? Y ahí es donde yo puedo agregar el signo. Es decir, puedo determinar si la calificación en el examen afecta directa o inversamente a la calificación final y puedo hacer lo mismo con el número de faltas.
si afectan directa o inversamente, como ya lo hicimos en el análisis final. Eso pues me lo puede dar rápidamente el signo del coeficiente beta que yo haya calculado, el beta 1 o el beta 2, dependiendo de cuál estemos hablando. Y la forma de interpretar el coeficiente de correlación es básicamente la misma. Si el valor del coeficiente de correlación, tanto conjunto como separado, se acerca a 0, esto nos indica que la relación entre las variables que yo estoy analizando, pues es una relación baja. Mientras más cercano o mientras más tienda a 0, es menor la relación que existe entre las dos variables. Como ya lo habíamos mencionado también, de manera conjunta, si el coeficiente de correlación se acerca a 1, significa que de forma conjunta, valga la redundancia, las dos variables o las tres variables o el número de variables independientes que tú hayas seleccionado están o se relacionan contra la variable de salida. Al mismo tiempo, si yo analizo de manera separada, mientras más cercano estén a 1 o a menos 1, existe mayor relación entre esa variable que estoy analizando y la variable de salida. Bueno, veamos qué ocurre entonces. Yo tengo una ecuación que determina en la problemática. Ahí está mi ecuación. Supongamos por un momento que yo requiero hacer el pronóstico de las condiciones de un estudiante. ¿Qué voy a hacer? Bueno, dentro de la ecuación que yo acabo de plantear, voy a sustituir las condiciones del estudiante mencionado, así como lo hicimos con el ejemplo del alumno que sacó 60 en el examen final y tuvo 4 faltas. Así lo voy a hacer para cualquiera. Ahora, ¿eso por qué es importante? Bueno, porque en el llenado de la tabla, a mí me piden tomar en consideración el valor del pronóstico para las condiciones de cada estudiante. ¿Por qué me piden eso? Bueno, porque lo requiero en el cálculo de 2 de los valores. Lo requiero tanto en el cálculo para la suma de cuadrados atribuibles al error y lo requiero en la suma de cuadrados del modelo de regresión. Entonces, este valor definitivamente lo tengo que calcular. Ahora, ¿cómo lo hago? Sustituyo. En este caso, X1 era la calificación que se había obtenido en el examen final de la materia. X1 era el valor de la calificación en el examen de la materia y X2 era el número de faltas. Para el primer estudiante, yo tengo una calificación de examen de 65 y una falta. Este alumno o este estudiante en particular obtuvo una calificación de 85. Sin embargo, esta calificación de 85 le pertenece a este estudiante en particular. ¿Cuál sería el pronóstico de calificación para cualquier estudiante que saque 65 y tenga una falta? Para determinarlo, lo que voy a hacer es sustituir esos valores en la ecuación. Es decir, voy a sustituir 65 y una falta. El valor de pronóstico para la primera condición, ¿cuál sería? 87.74. La idea es calcularlo con todos los decimales. 87.64, Karina. ¿Sí? Veamos. Con este número de decimales lo voy a calcular y voy a hacer 27.5467 más 0.92 por 65 más 0.28 por 1. Tomando en consideración el número de decimales que me aparecen aquí, el valor del pronóstico a mí me da 87.63 aproximadamente. Ese valor sería el que yo sustituya en este lugar. Ahora, para no demorarnos
mucho en el cálculo. Al final de cuentas, sabemos que así vamos a calcular cada uno de los pronósticos que yo deseo obtener. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a pasar a la hoja de Excel. Y voy a calcular la Y pronosticada o el pronóstico para Y. Este valor de pronóstico lo voy a obtener haciendo lo siguiente. Voy a hacer igual y voy a repetir la misma operación que estoy indicando de este lado. Es decir, voy a hacer el valor de beta 0 más el producto de beta 1 por los valores de x1 más el producto de beta 2 por los valores de x2. ¿Cómo se vería eso? Se vería de la siguiente manera. Beta 0 lo tengo aquí. Lo voy a señalar. Voy a hacer más beta 1 que multiplica al valor de x1, que es el que tengo por acá, más beta 2 que multiplica al valor de x2, que es el que tengo por acá. Una vez hecho eso, le voy a decir Enter. Y ahí tengo el valor del pronóstico. Utilizando toda la cadena de decimales, pues el valor se vuelve un poco más preciso que el que yo había obtenido. Ahí está. Ahora, me voy a ir con este valor del pronóstico y voy a fijar los valores de las celdas que quiero que se repitan, que son estas tres que aparecen aquí. Le voy a colocar el signo de pesos. El signo de pesos. Y el signo de pesos. De esa manera fijo las celdas y arrastro. Y ahí tengo los valores. Por motivos didácticos, lo que voy a hacer es redondearlo a un número de decimales determinado para todos. Le vamos a decir que redondee a 2 decimales, para que no nos abarque tanto espacio, aunque en realidad lo que está haciendo es que, como este valor se calculó con una fórmula, en los cálculos futuros que yo haga dentro de la tabla, pues se va a ver reflejado toda la cadena de decimales. Una vez calculado el valor del pronóstico, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo hago la resta de cada valor de Y menos el valor del pronóstico, ¿qué voy a obtener? El error. Voy a obtener el error, correcto. Hagámoslo. Este va a ser igual a cada valor de Y menos el valor pronosticado para esas condiciones de un estudiante en particular. Ahí tengo el error. De hecho, lo puedo ver de manera directa, no es visible. Si yo hago 85 menos 87.74, pues ahí me aparece de manera directa el valor. De forma visible lo puedo identificar con el segundo, 74 menos 75.62, me va a dar menos 1.62. Si de esa misma manera calculamos los demás, me van a dar los valores que aparecen en pantalla. Como propiedades de la media, si yo calculo la suma de residuales, ¿cuánto debe darme? Debe darme 0. ¿Qué pasa si esas diferencias que yo obtuve de cada valor real menos el valor del pronóstico y los elevo al cuadrado y la suma de todos los valores elevados al cuadrado, ¿qué obtengo? El SSI. Es correcto. Voy a obtener el SSE. Y acá lo voy a representar en la parte inferior de pantalla.
Ahora, otro valor, una vez obtenido el SSE, otro valor que necesito sí o sí es el valor de la media de Y. El valor de la media de Y aparece en dos de ellos, miren. Aparece en el SSR y en el SST. Y al aparecer en dos de ellos, necesariamente lo tengo que calcular. Voy a indicar aquí medias. La de los valores de X1 y X2 no las necesito en este método. Sin embargo, el de Y sí lo requiero. Le voy a decir promedio. Selecciono todos los valores de Y. Y le digo Enter. Una vez obtenido el valor de la media, para hacer el cálculo de cualquiera de los dos indicadores que requiero, pues vamos a indicar que quiero calcular. Si yo obtengo la resta de cada valor de Y menos el valor de la media, le voy a poner YM, solo para indicar. Ese me quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a hacer la resta del valor de Y menos el valor de la media, que es este. Si yo observo 85 menos 84.25 me da 0.75 como resultado. Para repetir esa operación en el resto de las celdas, ¿qué voy a hacer? La de 16, que es donde está la media, la voy a fijar. Y una vez hecho eso, voy a arrastrar. De la misma manera, una propiedad de la media... Mande. Si yo en esa columna, por ejemplo, en vez puse Y menos Y media y al cuadrado, pues, o sea, no hice dos columnas, está bien. Me parece perfecto, no hay ningún problema. Yo lo estoy haciendo así por motivos didácticos, hijo. Ah, ok. Está bien. Gracias, profe. No hay de qué. Si yo esos valores, como comentaba su compañero, los elevo al cuadrado, ocurre lo siguiente. Le voy a decir nuevamente potencia, selecciono la función, selecciono el valor que quiero elevar al cuadrado, y ahí lo tengo. Doble clic en la esquina inferior derecha, arrastro, y ahí aparecen los valores. Si yo obtengo la suma de todos estos valores, ¿qué valor obtuve? Pues es la suma de cuadrados totales. Ahí lo tengo. Según la relación que habíamos planteado, ¿cómo puedo calcular el SSR? Pues lo puedo obtener a través de esta relación. Con el SST y el SSE, puedo despejar SSR enviando este que está sumando del otro lado restando. Es decir, puedo hacer esto igual a SST menos SSR. Y ahí lo tengo. El valor de R elevada al cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación múltiple, lo voy a obtener haciendo igual SSR entre SST. Si a este valor yo le calculo la raíz cuadrada, voy a obtener el coeficiente de correlación múltiple. Ese mismo coeficiente de correlación múltiple puedo indicarlo en porcentaje.
Este valor indica la relación que existe entre las dos variables independientes juntas contra la variable de salida. Yo puedo calcular un valor un poco más exigente de la correlación entre las dos variables, determinando un valor que se llama coeficiente de correlación ajustado. Y es a partir de este valor. Si ustedes observan, la fórmula que aparece indicada aquí es una forma relativamente extensa, pero muy sencilla de utilizar. Básicamente es una resta. Es la resta de 1 menos una multiplicación. Y repito, este valor me va a decir de igual forma cómo están relacionadas dos variables independientes de manera conjunta contra la variable de salida. Sin embargo, este valor toma en consideración dos elementos más: el número de observaciones y el número de variables independientes involucradas en el problema. Veamos entonces, ¿cuántas observaciones tengo en mi problema? Son 12. N vale 12. ¿Cuántas variables independientes estoy tomando en consideración en mi problema? Son 2. ¿Cuáles son? La calificación del examen y las faltas. La calificación del examen final y el número de faltas. Por eso P es igual a 2. Si yo sustituyo directamente los valores obtenidos, me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 1 menos el producto de 1 menos R cuadrado. R cuadrada ya la tengo acá. Aquí está. Y esto va a multiplicar a este cociente. N menos 1 son 11. N menos P menos 1 son 12 menos 2 menos 1. Son 9. ¿Cuánto me da? A mí me dio .6688, Punto 6688. Muy bien. usando todos los decimales. Usando todos los decimales. ¿Qué dicen los demás? A mí en la calculadora y en A mí me Excel, quedó igual que usted. igual que A usted. ti te quedó igual que a mí. Sí, también. ¿Ok? Usemos todos los decimales. R ajustada al cuadrado. ¿Cómo va a ser? Bueno, 1 menos 1 menos R cuadrada, que es ese, por el número de observaciones, que son 12, menos 1, entre el número de observaciones, menos 3. A mí me da eso. A mí también me dio eso.
¿sí? Y es lo mismo que me aparece acá, mira, prácticamente. Sería 0.6917. El valor de R ajustado es la raíz cuadrada. A mí me da 83.17%. Este representado en porcentaje me da eso. 83.17%. Un dato interesante que tenemos que tomar en consideración es que el coeficiente de correlación ajustado jamás puede ser más grande que el coeficiente de correlación simple. Precisamente por eso se llama ajustado, porque lo estamos ajustando al número de variables independientes y al número de observaciones. Con ello lo estamos haciendo más exigente. Y repito, este coeficiente de correlación es correlación de las dos variables analizadas de manera conjunta contra la variable de salida. Ahora, como yo había mencionado, puedo analizar de manera separada el número de faltas y la calificación del examen contra la calificación final. Voy a empezar, por ejemplo, con la calificación del examen contra la calificación final. Y lo voy a hacer de una manera práctica. Lo voy a hacer a través de el diagrama de dispersión. Y con el diagrama de dispersión obtengo una ecuación de regresión para la relación entre la calificación final y la calificación del examen. El coeficiente de determinación me da 0.74. Si 0.7438 le saco la raíz cuadrada, el coeficiente de correlación para el examen solo contra la calificación final sola tiene una correlación de 0.8624. 86.24%. Si yo tomo el número de faltas contra la calificación final de la materia y hago lo mismo, voy a obtener un gráfico como el que aparece en pantalla. Profe, Y con él una ecuación, mande. me voy a salir porque ya empezó mi otra clase. Sí, no te preocupes, hija, adelante. De cualquier manera va a quedar grabada. Ok, gracias. Este, por ejemplo, se vuelve muy interesante porque este es calificación final de la materia contra el número de faltas. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo es la relación existente
entre la calificación del examen y la calificación final? Positiva. Positiva y relativamente alta, ¿cierto? ¿Cómo es la relación entre el número de faltas y la calificación final? Analizados de manera conjunta, el coeficiente beta 2 me dio positivo. Sin embargo, cuando yo analizo de manera separada, el resultado es otro. Ahora, ¿qué tanta relación tienen el número de faltas con la calificación final? Con base en los datos recopilados. Es bastante pequeña. En realidad es poca, es muy pequeña. Si yo calculo el valor de la raíz cuadrada para ese valor, me dice que el coeficiente de correlación de las faltas contra la calificación final es del 24%. En realidad es malo. La relación de forma individual, ojo, de forma individual, del número de faltas contra la calificación final de la materia es baja. Sin embargo, la relación entre la calificación del examen y la calificación final de la materia es relativamente alta. Es del orden del 86%. Y se puede observar una tendencia, mira. Hasta aquí los escucho. ¿Dudas? Sé que tienen otra clase. Gracias por Yo quedarse. la única duda que tengo es sobre el nombre de RA al cuadrado y RA normal. Ok, el nombre de RA al cuadrado utiliza la misma lógica del R cuadrada. ¿Cómo se llamaba R cuadrada? El ordinario o el simple. Coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Es correcto, es el coeficiente de determinación. Este solito se llama coeficiente de determinación ajustado. Si yo le calculo la raíz cuadrada a ese valor, voy a obtener el RA. Este RA se llama coeficiente de correlación ajustado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguien más? Chicos, si no tenemos más dudas, gracias por quedarse. Sé que tienen otra clase. Los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe.